Gracias, Héctor Palacio. Déjame rápidamente describirte: narrador, cronista y tenor mexicano, además columnista del portal sdpnoticias.com y también autor de este libro que lo platicamos. ¿Cuándo lo platicamos? Ya tiene un buen. Ya tiene, ¿el año pasado? El año pasado, cuando lo sacaste, Un Sibarita Tropical. Ese es tu libro. ¿Cómo va el libro, por cierto? Que por cierto, bien, fíjate que ahora ya va a salir la segunda edición, porque en este libro se detenía la crónica gastronómica política que le llamo en diciembre de 2022 y el libro salió como en febrero, marzo del 23. Entonces había un lapso de ese diciembre, o digamos enero del 23 a septiembre del 24, en que concluye su gobierno, el presidente, en el que hubo manifestaciones de este orden también. Entonces hago una crónica en el parte intermedia y lo reviso nuevamente y algunos pequeños cambios y creo que agosto o septiembre sale la segunda edición. Perfecto. Ya te diré. Por supuesto. ¿Eres tenor mexicano activo? Pues fíjate, semiactivo en el sentido de que sí canto, pero no hay trabajo. Porque después yo estaba en Europa cuando la pandemia, y pues ya ves que la pandemia en realidad pues nos retrotrajo a todos, bueno, al menos a mí, a mi casa. Llevaba yo viajando más de 20 años y en cierta manera yo me sentó bien, pues, a pesar de que me enfermé y eso no me sentó tan bien. Pero en ese tiempo ha habido poco trabajo y aquí las instituciones culturales del país donde se puede cantar están todavía, en cierta manera, bajo la sombra de gente que viene de atrás, del neoliberalismo. Yo, por ejemplo, canté en 2006, no sé si te lo había comentado, en el Plantón, o sea, canté 2 ocasiones o 3 en el Zócalo, en el Hemiciclo Juárez, otras 3 o 4, en la ex Glorieta Colón y en el máximo concierto del Monumento a la Revolución. Y después de eso, nunca volví a tener trabajo, solamente una vez en la UNAM. En Tabasco sí he tenido, y me estuve viajando más bien a Europa, y probablemente tenga que regresar allá. En el 2006, dices, ¿estuviste en el Plantón cantando? Sí, exactamente. Canté 8 ocasiones. Y yo fui el que inicié junto con un grupo el canto clásico, digamos, ahí en el Zócalo, en la plancha del Zócalo. Eso tras las protestas y el fraude del 2006. Sí, cuando el Plantón por el fraude, exactamente. Y de hecho lo escribí y ahí está en el libro. Viene como apéndice esa crónica de esa ocasión. Claro, la escribí años después, pero sí, quería yo dejar testimonio de eso, de que habíamos participado un grupo de personas, ¿no? Ahí. Y probablemente regreses a Europa. Sí, ese es mi plan. De hecho, tengo invitación. Yo he cantado con una compañía alemana que está cerca de Frankfurt, como en 5 ocasiones, 5 temporadas. Ellos hacen temporadas de verano. Y desde el año pasado tengo la invitación del director, pero no me animé. La verdad es que ya no me dan ganas de viajar mucho, pero es probable que este año, y si no más tarde el próximo, sí lo retomo. Porque estoy cantando francamente bien, ¿no? O sea, yo no dejo de practicar. De hecho, llevo un año casi practicando al menos 5 veces a la semana, ¿no? La voz es como un músculo que si no lo usas se atrofia. Sí, exactamente. Y más que la voz sí la puedes, porque le puedes hablar, ¿no? En un registro. Pero el registro, la condición para cantar es la que se atrofia. Ya no te sirve el diafragma, las cuerdas no juntan bien, etcétera, ¿no? Se ha seguido ensayando, practicando, pero como en el fútbol, no es lo mismo estar practicando y estar en la cancha. El futbolito de la calle no es lo mismo que... Claro, exactamente, sí. Aunque fíjate, ahorita que me acuerdo, canté en diciembre un concierto, me invitaron, filantrópico, ya sabes lo que eso significa, para el Colegio de Bachilleres de Tabasco en diciembre pasado. Sí, ya me acordé. Pero pocos, he cantado en ese lapso de post-pandémico, o durante y post, muy poco, pero sí canto. ¿Tú estás en Villahermosa, Tabasco? No, en la Ciudad de México. Yo soy de allá, mi familia vive allá, pero me vine a estudiar a la Ciudad de México y luego de aquí ya me fui a Nueva York y luego a Japón y a Europa, es donde he andado cantando. O sea, has estado por todo el mundo. Sí, pues bastante, sí. He tenido esa fortuna, ¿no? ¿Tu lugar favorito
fuera de México? Pues a estas alturas yo diría que Japón, por lo que llaman exótico, es realmente exótico. Muy diferente, ¿no? Muy diferente, es radicalmente diferente. Y lo que al principio te cuesta trabajo, por ejemplo, la comida, lo crudo, te vas acostumbrando. Una vez me pusieron enfrente todo crudo. Y dije, ¿cómo vas a comer eso, no? Pero luego te traen unas planchitas, unos fuegos para que tú vayas ahí cociendo o asando. No, sí. Pero no, es una cosa realmente radicalmente opuesta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es otra cultura totalmente diferente. Sí, he estado ya en 3 ocasiones diferentes. ¿Y por qué tiempo estás o has estado ahí en Japón? Si sumara yo las 3 ocasiones, yo pienso que he estado como 8 meses. O sea, temporadas largas. Sí, por ejemplo, la primera vez que fui fue una gira en 2007 de conciertos. Y estando allá, como yo vivía en esa época en Nueva York, siempre el director de la compañía de DiCap Opera Nueva York decía, cuando vayan a cualquier país digan que vienen de Nueva York y les van a abrir las puertas. Más o menos solicité la audición a la segunda compañía de ópera de Japón y no me contestaron en primera instancia. Luego insistí con la persona que me había contratado y sí me la dieron y comprobé una cuestión de esa honestidad japonesa. El día que yo audicioné, cosa extrañísima en general, ese día me contrataron para interpretar el papel de Pinkerton en la ópera Madama Butterfly, que es la ópera asignatura sobre la cultura de Japón, el encuentro del este con el oeste. O sea, es como si, por ejemplo, viniera un japonés y aquí le dieran el papel de más o menos ¿cómo se llama? De Jorge Negrete, ¿no? O de Pedro Infante. Oh, interesante, ¿eh? Qué padre, Sí, felicidades. Sí, gracias. Ojalá y puedas regresar pronto ya sea a Europa o a Japón. Sí. La razón de la entrevista es para hablar de esto, de este museo. Escribiste un texto. Aquí está el texto, déjame ponerlo ahí en pantalla. Aquí está, Museo Nacional Olmeca, entre horrores, errores, polémica y manipulación. ¿Qué está pasando allá en tu tierra, en la tierra del presidente, sobre esta propuesta de un Museo Nacional Olmeca, Héctor Palacio? Sí, mira, gracias primero de nueva cuenta, Julio, por esta oportunidad. Mira, esto se anunció el 2 de junio pasado. Fue una presentación que se hizo, como ahí se ve en la imagen. Están ahí de espaldas el gobernador Javier May y Diego Prieto, viendo la proyección de lo que va a ser supuestamente este museo. Y se dijo que iba a estar en lo que es la geografía del Parque Tomás Garrido Canaval y el Museo La Venta. Esto de inmediato levantó una reacción porque no fue como consultado, no fue previsto, etcétera. Pero yo fui de los que reaccioné también de inmediato, pero me di cuenta que de pronto empezó a haber esa polémica, empezó a haber marchas, ha habido marchas en contra de esto, pero lo vinculé de inmediato con personas que empezaron a sacar frases como salvemos el Parque Museo La Venta, como sálveme del tren, aquella campaña en contra del Tren Maya. Entonces me di a la labor de investigar y escribí este texto, pero antes de eso quiero llegar a la conclusión y es lo que quiero comentarte ahora. De hecho, las acabo de escribir porque las estaba pensando que con eso iba a empezar esta intervención a partir de algunas preguntas. Porque yo sostengo, ahora que se ha dicho mucho, que este museo en realidad es un proyecto del expresidente López Obrador. ¿Y por qué? Porque digo, ¿quién en México, como figura pública, ha estado más interesado y como político ha impulsado el rescate y la exaltación de las culturas prehispánicas? Ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Es AMLO. ¿Quién escribe ahora mismo en Palenque un libro sobre la grandeza mexicana de esas culturas? El expresidente López Obrador. ¿Cuál es uno de los principios de la 4T? Esa grandeza mexicana de la cual se ha hablado. ¿Quién fue el hombre de López Obrador durante la construcción del Tren Maya para el rescate de todas de esos vestigios de esas culturas, de la cultura sobre todo maya, o podría decir sobre maya? Diego Prieto, que sigue actualmente a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Y quién es el gobernador? Javier May. Es uno de los pocos políticos que no ha pasado de Morena, que no ha pasado por el PRI. Estuvo como gobernador, fue presidente municipal de Comalcalco con el PRD en las épocas de lucha con López Obrador
y es de los pocos que no, sin embargo, se ha dado un fenómeno ahí que yo lo he criticado mucho, que es el primor. Todos los que estaban en el PRI ahora ya están en Morena, entonces ese es un gran problema que se ve a nivel nacional también, como tú sabes, nada más que a nivel nacional no es primor, sino priamor, porque se incorporan gente del PRI, del PAN a Morena y a ver qué va a suceder con eso. Es una polémica bastante interesante porque no la gente que ha votado por la izquierda y que ha luchado por tantos años por una izquierda democrática, no corrupta, tiene ese hándicap en contra de cómo se incorporan figuras que pues tienen un antecedente terrible, como el caso de Rubalcaba, por ejemplo, o Sergio Mayer, o cómo han actuado, como la propia Lela Telles, o el otro que fue nombrado Martínez, etcétera, ¿no? Entonces ese es un problema. Bueno, continuando con preguntas. Nada más, déjame, eso que mencionas del primor. Sí, el primor es muy marcado, sobre todo en los estados. Dices Tabasco, pero en todos los estados hay mucho primor. Prácticamente no hay una diferenciación entre lo que fue el PRI y Morena. Me voy al caso de Puebla, prácticamente parece que está gobernando el PRI de esas épocas de Marín, está gobernando bajo las siglas de Morena, a diferencia, diría yo, a diferencia de la presidencia de la República, que si tú ves los nombres de los secretarios de Estado, no tienen esos antecedentes, habrá algunos, pero no tiene esa marcada carrera política en el PRI. Sí, bueno, o en el PAN, como en el caso de Germán Martínez, cuando lo nombraron director del IMSS, pero de inmediato dio la espalda, ¿no? Sí, ahí se ha cuidado más, y sobre todo en el caso de con Claudia Sheinbaum se ha cuidado más esa parte, aunque digamos a estratos medios, como el caso de Rubalcaba y otros, ahí sí siguen todavía enquistados. Es lo que yo te decía, por ejemplo, en Bellas Artes, la ópera, el teatro, todavía sigue mucha gente ahí. Pero bueno, sí, por eso yo digo a veces es en primor en Tabasco, porque pues ahí el PAN hasta perdió el registro, ¿no? Pero en otros estados, en Puebla, es probable que sea PRI-AMOR, porque hay gente del PAN también. Bueno, entonces, otra pregunta. Entonces, Maye tiene esa virtud, si le queremos llamar así, pero está bajo esa sombra, ¿no? Que está presente y sigue parasitando, chupando el erario. Y ahorita podemos ver algunos ejemplos. Ahora, ¿quién fue discípulo de Pellicer? ¿Quién fue el fundador del Museo de Parque La Venta? Pues Carlos Pellicer. ¿Quién fue el discípulo de Pellicer? Pues López Obrador, en el 75, cuando estaba en campaña externa para ser senador por el PRI. Entonces, tiene una marcada presencia la figura de Pellicer en López Obrador. Entonces, para mí no se mueve una sola piedra, o no se movió durante el Tren Maya una piedra, o ninguna cabeza se va a mover, si no es, ya sea, no voy a afirmar que sea una orden, pero sí una influencia, una sombra, una presencia de López Obrador para crear este museo. Y ya habiendo dicho esto, sí podemos entrar a lo que mencionas en el texto. Te decía, primero quizás hay que considerar a dónde se está planeando, dónde se dijo, que fue lo que causó la reacción. Se dijo en la geografía, en la zona del Parque Museo La Venta. Esa geografía que colinda con la Laguna de las Ilusiones, que es bella, aunque está muy alterada por la gente políticos y empresarios y sindicalistas que se ubicaron del otro lado de la laguna en vez de que se hubiera hecho un malecón. Pero del lado del parque son 4 zonas que colindan entre la Laguna de las Ilusiones y el Parque Tabasco. Perdón, la avenida del Paseo Tabasco, que ahí hay otro problema. Está el Parque Tomás Garrido Canaval, que ahí en ese se hacían hasta los 70s, 80s las ferias locales. Pero se convirtió en parque, muy bonito. Luego de eso está el Parque Museo La Venta, que es el que organizó Pellicer, trayéndose unas figuras monumentales, entre ellos 3 cabezas olmecas, del sitio La Venta en Huimanguillo, que junto con el sur de Veracruz, Tres Zapotes y otros, es donde se han encontrado los mayores vestigios de cabezas y expresiones de la cultura olmeca. Bueno, ahí se hizo. Junto a él, hay otro espacio que es el Centro de Convivencia Infantil, que es concreto, entre que es parque, y en otro lado está el Museo de Historia Natural, en la mera esquina, que está el de Centro de Convivencia Infantil. Hay una especie de zoológico, animales sueltos, monos, ardillas, etcétera, animales locales.
Pero en el museo hay animales encerrados, una de las cosas que ya se critican mucho con las nuevas políticas, ¿no? de la corrección y no al maltrato animal. Entonces, dentro de los proyectos que hay es enviar a esos animales como jaguares, antes había hasta los lagartos estaban encerrados, ahorita ya se soltaron a la laguna desde la inundación de 2007. Hay un parque que se llama Yumka, que es al aire libre. La gente va y ve a los animales de todo orden. Entonces los llevarían allí. Bueno, el plan es que en la mera esquina de esa geografía se va a construir este Museo Nacional Olmeca. Entonces la gente empezó a protestar. Entonces, porque ya sabe, y lo que llamo en este texto, lo divido en 5 partes, de los horrores que ha habido en la política en Tabasco. Sí, mira, ahí viene la nota de la jornada. Fue de inmediato, fue espontáneo esto. Quizás habría que indagar quiénes exactamente se estaban detrás de eso, porque te digo, había gente legítimamente o auténticamente marchando, pero otros que yo percibí que no tanto. Por ejemplo, yo ese día me manifesté en Twitter y una que ha sido una señora que se llama Lorena Borregar, que pues ha sido siempre fue candidata a gobernadora por el PAN, que te digo que perdieron el registro, de inmediatamente me dio like y me retuiteó, me extrañó, pero al rato cuando vio mi perfil probablemente pues me bloqueó. Entonces se llama Lorena Borregar, ella estaba dentro de las que decían salvemos el museo, etcétera. Entonces la gente pensó que se iba a construir este museo dentro de lo que actualmente es el Parque Museo La Venta, el construido por Pellicer. Entonces, como Pellicer está a un grado de idolatría en Tabasco, no es que no lo merezca, pero me parece que hay que actuar racionalmente para ciertas cosas, lo tomaron como bandera para impedir que se construya eso. Entonces, y decían, van a destruir. Hay otra compañera que no es mi amiga, pero la conozco y me cae bien, pero empezó también a dar mala información, que iban a destrozar la zona, que se iban a llevar las piezas y las iban a sustituir por réplicas, el caso es que iban a causar un ecocidio allí. Entonces, porque en Tabasco los políticos han actuado como se les ha dado la gana. Y han rellenado lagunas, tú sabes, por eso decía el expresidente, Tabasco es mi tierra y mi agua, porque hay a veces más agua que tierra en ciertas zonas. Entonces han rellenado para construir, eso sí ha sido ecocidio. En la propia ciudad había un alcalde nieto de un político admirado por López Obrador, que Leandro Rovirosa Guade, que se apellida Gaudiano, que mandó a quitar, por ejemplo, del malecón todos los árboles y puso arreates metálicos. Es horrendo eso, con el cambio climático, con el calor que hace allá. Otro presidente municipal que ahora es primor, era PRI, pero PRI radical, o de esos terribles. Rancios. Construyó una cosa que se llama Musevi, el Museo de Villahermosa, justo en el encuentro de la laguna con el Paseo Tabasco. O sea, la laguna pasa por abajo. Entonces hizo un supuesto museo encima de esa avenida, y que quita la mirada, la vista de las pocas preciosas que había, porque Tabasco es plano, pero ahí hay una ascendiente que va a la zona que se llama de Tabasco 2000, y es una cosa inservible, que ha terminado por ser un cagadero, un meadero público. Y bueno, cosas así. Entonces la gente, pensando en ese horror de políticos que ha habido, ha pensado que también va a suceder lo mismo ahora con ese proyecto. Entonces reaccionó. ¿Estás allí todavía? ¿Estamos grabando? Sí, sigue. Sí, perdón. Entonces reaccionó con estas marchas, pensando que va a suceder algo semejante, ¿no? Entonces yo empecé a copiar información, pues yo vi que había que entrar con un poco de racionalidad. Para empezar, después de ver este contexto en el cual pues los políticos tabasqueños han hecho lo que se les ha dado la gana, esperemos que Javier May, que el único que no ha sido priista, pueda hacer algo distinto. Estuvo lleno de errores esa presentación. Presentarla sin haber consultado, sin decir bien de qué se trataba. Entonces protestó la gente. Entonces ese fue un primer error. Segundo error, salió el vocero del presidente May, del gobernador May, a descalificar a los que estaban protestando, pero lo hizo con un lenguaje semejante al de AMLO. No, los reaccionarios, los conservadores, o sea, no debemos imitar lenguajes, debemos hablar de forma sencilla,
y que la gente nos entienda. Y empezó a descalificar, ahí está el video, yo le respondí, perdón. Déjame ver, no sé si sea este video, déjame ver, pero ¿Sí? si no es este video, es una explicación por parte de el gobierno, dice gobierno del estado de Tabasco. Vamos a ver lo que dice la parte del gobierno, no sé si sea el personaje que mencionas, pero él es. Amigas, amigos, se está generando un falso debate en las redes sociales sobre el anuncio que se hizo por parte del gobierno del pueblo sobre el Museo Nacional Olmeca, que es ya un gran proyecto y que va a ser un gran museo. Sin embargo, hay voces ya que están queriendo engañar a la gente, y por eso quiero aclarar dos cosas, porque es un falso debate. Primero, se está diciendo que se va a dañar pues el medio ambiente, que se van a tumbar árboles, que va a haber casi que un ecocidio allí en la zona del Parque Tomás Garrido Canaval en Villahermosa, lo cual es absolutamente falso. El proyecto se va a hacer respetando las leyes ambientales, cuidando justamente preservar la naturaleza, preservar los árboles, no va a haber tal daño ambiental. Esa es la primera falsedad. Lo segundo que se está diciendo es que se va a dañar el patrimonio cultural, las piezas olmecas que por tantos años se han resguardado. Absolutamente falso, todo lo contrario. Las piezas van a continuar, eso sí, mejor conservadas. La UNESCO lleva años diciendo que hay que intervenir en esta zona para conservar mejor pues estas piezas monumentales, y entonces el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es el que está llevando a cabo este proyecto para preservar, para cuidar las piezas olmecas. Y el INAH es la autoridad nacional encargada de proteger el patrimonio cultural. Entonces es absolutamente falso, pues de modo que el INAH esté intentando dañar el patrimonio cultural. Entonces las piezas olmecas no solo se van a conservar, sino se van a cuidar mejor para estas generaciones y para las futuras generaciones. Entonces, el Museo Nacional Olmeca es un gran proyecto que va a cuidar el medio ambiente, va a respetar las leyes y a cumplir las leyes ambientales, y va a proteger mejor el patrimonio cultural, nuestro patrimonio cultural, que es patrimonio de la humanidad. Y desde luego va a ser un gran proyecto que va a atraer visitantes de todo el mundo y va a desarrollar el estado. Entonces, no se dejen engañar, ya están los adversarios, los de la derecha, los que se creen ambientalistas, expertos en cultura, pues tratando de desacreditar un proyecto que, por cierto, todavía se está realizando. Ni siquiera conocen de qué se trata y ya están especulando. Hay, desde luego, personas que genuinamente se preocupan por el medio ambiente, por el patrimonio cultural, bien intencionadas. También a ellas les decimos, y a toda la población, el gobierno del pueblo no solo no daña el medio ambiente, sino lo cuida y está ampliando en el estado las áreas protegidas. Este gobierno del pueblo ya hizo la reserva ecológica del Manatí en Jonuta. Ya está empezándose a trabajar para hacer otra área natural protegida en Cinco Lagunas, en Comalcalco, y va a haber más áreas naturales protegidas, porque el gobierno del pueblo cuida el medio ambiente, no lo daña, cuida el patrimonio, no lo daña. Entonces, este es un llamado a toda la población a que no se deje sorprender por estas voces que solo buscan desacreditar con desconocimiento sobre la realidad de las cosas, y vamos a estar y vamos a seguir estando muy orgullosos de nuestro patrimonio cultural, de nuestro medio ambiente, y entre todas y todos vamos a cuidar que este patrimonio continúe para las futuras generaciones. Y nosotros, toda la población y el gobierno del pueblo, somos los que decimos, vamos a cuidar el patrimonio, vamos a cuidar el Tomás Garrido, vamos a cuidar el medio ambiente. Ya lo estamos haciendo. Ahí está la parte. Sí. Basado en esto, déjame preguntarte, ¿es un gran proyecto? Yo pienso que sí, y ahorita te voy a explicar por qué. Yo te digo, reaccioné también, y como la mayoría, pues porque el error fue anunciarlo, y el mismo vocero está diciendo, no está terminado. O sea, yo dije, entonces, ¿para qué chicos lo presentan?
Entonces, lo que orilló la presión fue que dijo el gobernador que también en otro momento usó el mismo tipo de descalificación, eso de la derecha, los ambientalistas. Yo le contesté a este vocero, yo te puedo asegurar que soy más de izquierda electoral, no corrupta que tú. Entonces, porque es muy fácil descalificar al grupo. Bueno, ese movimiento permitió entonces que se vaya a hacer supuestamente cuando esté terminado una consulta. Porque ese es un gran proyecto. Por mucho tiempo los tabasqueños se vanagloriaron de ser solamente los únicos poseedores de la cultura olmeca, quizás un poco acompañados por los del sur de Veracruz, pero todas las investigaciones demostraron con los lustros decenios que la cultura olmeca se había ramificado hacia Oaxaca, hacia Guerrero, hacia Morelos, incluso en algunas partes de la Ciudad de México y algunas partes de Centroamérica. En ese sentido, cobra sentido, valga la redundancia, el que se tratara de un museo nacional, porque lo que haría es incorporar a los vestigios que están allí, que estableció trayéndolos de la venta Carlos Pellicer, se juntarían con otros vestigios de otros estados. O sea, ese tendría el cariz nacional, se justifica, tiene sentido. Entonces, el problema es, primero, que se anunciara sin estar terminado, luego la descalificación, y esto hizo que alguna gente de la oposición, que es casi nula en Tabasco, pero sí, ahí están, tomaran esa bandera. Entonces empezaron a decir, pues, en realidad, mentira, que, por ejemplo, unas preguntas que yo hago, que dónde exactamente se iba a ubicar, no lo informaban bien, qué pasaría con las cabezas gigantes, si se las iban a llevar, y qué va a suceder con la fauna del parque, cuántos árboles se iban a sacrificar, dónde se construiría. Eso sí todavía no está resuelto. Lo del estacionamiento, que es necesario para los turistas, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a decir de estas personas, salvemos al Tomás Garrido, salvemos el Museo La Venta, que era un eco evidente de esta campaña que se hizo Sélvame del tren, que había de los falsos ambientalistas que estaban en contra del Tren Maya. Entonces me di cuenta que había gente allí de que había estado en contra del Tren Maya, y yo siempre estuve a favor del Tren Maya. Déjame interrumpir por un segundito. Entonces, en cierta medida, sí tiene razón el vocero en decir que hay un oportunismo, hay algunos actores políticos, por lo que estás mencionando, una ex candidata al gobierno, sí, personajes que suenan como Sálvame o Sélvame del tren. Sí había un interés político no real, aunque él reconoce, dice, hay gente que sí tenía una preocupación genuina. ¿Sería un ecocidio? ¿Sería un ecocidio este proyecto? Lo que pasa es que ahí también había mucha ignorancia, pero ignorancia en parte de no saber de qué trataba el proyecto. Yo digo que no, y ahí es donde te voy a explicar por qué. A ver. Dentro de las alternativas que se planteó a la gente es que se construyera en otro lado o que no se construyera. A ese nivel de radicalidad se pusieron. ¿Quiénes? Pues de los que estamos hablando. Entonces, dentro de ese contexto, yo escuché una entrevista que le hizo un comunicador, Jesús Sevilla Oropesa, de los Sevilla de telereportaje reconocidos allá en Tabasco, al delegado del INAH en Tabasco. Entonces le hizo preguntas muy pertinentes y racionales, creo yo, que me gustaría destacar, y por qué yo llegué dándole la razón, acabé dándole la razón al proyecto. Las formas es lo que me ha molestado. Primero, porque es un proyecto de carácter nacional, entonces los fondos son federales. Entonces, porque decía gente, sí, aquí estamos mal en seguridad, en salud, y la gente se está muriendo de hambre, ya sabes, ¿no? ¿Por qué no se lo dedican a eso? Porque es un recurso que está destinado a este proyecto. Y decían, entonces, si se opusiera la gente, pregunta el locutor, ¿se iría el museo a otro estado? Dijo el delegado del INAH, responde, pues no estamos pensándolo, considerando, pero si se llegara a ese extremo, quizás habría que considerar. Entonces estarías perdiendo esa posibilidad para el Estado de este museo en un sitio que pues se ha como vanagloriado de ser la cuna de la cultura olmeca. Luego, dice, ¿dónde se ubicaría dentro del actual museo? No. En la porción de la esquina, o sea, de las 4 porciones que ya te comentaba, en la de la mera esquina, donde está actualmente una especie de zoológico con centro de convivencia,
Esa sería, o sea, el parque, el Tomás Garrido seguiría, más bien se renovaría, se le meterían recursos de mantenimiento. El Tomás parque Garrido es un parque. Es un, ¿perdón? El Tomás Garrido es un parque. Es un parque, pero las 4 zonas están juntas. Okay. Es una gran zona, no sé exactamente cuántas hectáreas sean, pero el parque, te decía yo, ahí se llevaban a cabo las ferias desde hace muchísimos años hasta que se trasladó a otros 2 sitios posteriores. Y luego está el Museo La Venta, el que ideó Pellicer. Lo que harían allí, justo por lo que dice este vocero, de que la UNESCO ha estado recomendando su protección, y yo siempre me dije, ¿por qué no lo protegen? Ha habido ritos hasta satánicos ahí, han chorreado de líquidos y de cosas a las cabezas olmecas. O sea, eso ha sido una irresponsabilidad de los gobiernos, absolutamente. Entonces, yo pensaba, ¿por qué no les ponen techo como un ambiente climático? Porque tienen que estar en un ambiente climático. Son 21 piezas. Tal vez sea muy complicado, 21 piezas aisladas para que la gente, porque tú vas caminando y vas viendo cada pieza, vas haciendo un recorrido. Entonces, el plan, por lo que percibo y por lo que dijo el delegado, es estas piezas, protegerlas dentro del museo que se construiría en esa esquina y dejar en el museo tal cual lo concibió Pellicer, que le llamó Museo Poema, la ruta con réplicas realizadas y autorizadas por el INAH. Eso a mí me convence. ¿Por qué? Pues tú sigues haciendo el recorrido del Parque Museo La Venta, porque es Parque Museo La Venta, el otro es el Parque Tomás Garrido Canaval. Sigues viendo la ruta ideada por Pellicer como poema, si tú quieres, pero a la vez puedes entrar al museo y verlas auténticas, protegidas. Ese es mi punto, es lo que a mí me convenció. Porque ahora decían, ¿por qué entonces está bien? Llévenla a otro lado. Por ejemplo, ahí hay un cascajo que es la Plaza de Toros. Pero ya pierde sentido llevarlas a otro sitio porque es la zona que concibió el propio Pellicer, porque es la zona pues pegada a la laguna y es lo que atraería a los turistas. Entonces tienen 4 espacios, tendrían el Parque Tomás Garrido, el Museo La Venta con las réplicas autorizadas por el INAH, el Centro de Convivencia Infantil o el Centro de Historia, me confundo un poco ahorita con eso, y ya propiamente la construcción del museo. Ahora, yo lo que digo es, con base en esta información, ¿qué naturaleza tiene ese museo? Y es lo que no ha informado, porque dicen no está terminado el museo. Entonces, teniendo en observación lo que se ha dicho, hay que estar vigilantes de ese. Y no sería ecocidio si tú, por ejemplo, si tú haces un proyecto en que el museo está en medio de la vegetación de la selva. O sea, no existe tal. Incluso adentro del propio museo puede haber vegetación para ver las piezas. O sea, hubo inconformidad, protestas, pero pareciese, por lo que estoy entendiendo, que la gente realmente no conocía bien el proyecto. Sí. Gente de buena fe se manifestó por el pasado que han sufrido y también, obviamente, el oportunismo político de jugadores que están ahí en Tabasco, pero sí es un gran proyecto. Se antoja en el papel, por lo que estoy escuchando, se antoja algo muy atractivo para la gente de propio Tabasco y para visitantes, ¿no? Absolutamente. Porque te digo, visita las 4 zonas. La gente dice es que se van a llevar las piezas y nos van a dejar plástico. No sé cuál es el material. No, son réplicas autorizadas. Hay muchas réplicas. El propio director de INAH en Tabasco decía, en los Gigantes de Tula hay réplicas. En muchas zonas hay réplicas. Entonces, lo que sí yo he visto es un deterioro. Desde que yo de niño fui allí a ver esas piezas, es evidente. Es que hay una lluvia terrible en Tabasco durante casi todo el año y no se han protegido desde 1958 que las llevó allí Pellicer. Entonces, dice, bueno, si llevan miles de años, ¿cómo se...? Pues sí, pero la piedra, la mole, pero toda piedra se erosiona con el agua. Van a acabar lisos, ¿no? Del rostro las cabezas. Exacto. Entonces, esta cubierto que tendrían en el museo, que se contrapondría a la posibilidad de hacerse esa protección a nivel individual, pero yo pienso que es más complejo para el mantenimiento, y no sé qué tan pragmático sea, mejor hacerlas dentro de un contexto de un museo, pues, un museo selva, por decirlo así, y con la ventaja de que no solamente tienes protegidas las 21 piezas, sino que entonces
toma sentido el carácter nacional del museo si incorporas piezas de Veracruz, de Oaxaca, de Morelos que se han encontrado, ya sea como presencia permanente o itinerantes. Aparte de eso, de que se harían exposiciones. Mira, para evitar cualquier especulación, yo no me hablo con nadie del gobierno, a mí nadie me habla del gobierno de Tabasco, es terrible. Me hablaban más antes cuando estaban los del PRI y del PRD, que con Adán López, del Primor, y ahora con Javier Máquez y ese de Morena. No tengo ningún contacto con ellos, así que no estoy defendiendo, sino el proyecto que me convenció. Te voy a decir el nombre del delegado, aquí lo tengo escrito, solamente un pero voy a hacer. El delegado de la INE en Tabasco, Carlos Arturo Giordano. Ahí está la entrevista con Sevilla Oropesa y es muy claro en los puntos que por qué no convendría hacer ese museo y por qué no sería ecocidio y por qué hay errores entre los manifestantes o por qué se podría ir a otro lado. Es muy claro. Ahora, el único pero que yo le pongo es que te decía yo de que ese político del Primor que mandó a construir el museo, que quitó una de las pocas vistas bellas de Villahermosa. La ciudad de Villahermosa, yo he cantado una canción bellísima, es como el himno de Villahermosa, del compositor Manuel Pérez Merino, y habla de la belleza, sí, pero ya la destruyeron. No hay un centro histórico como en otras ciudades del país. Todas las casas antiguas que tenían un cierto carácter, por ejemplo, el descrito en El poder y la gloria de Graham Greene, esa gran novela, ha desaparecido. Este hombre que mandó a hacer ese museo destruyó la belleza del Parque Juárez y el Parque La Paz hizo unos muladares. Entonces, el que hizo ese proyecto se llama Enrique Norten, el arquitecto Enrique Norten y su grupo TEN Arquitectos. Está asignado para el proyecto de ese museo. Es lo que a mí sí me causó también bastante malestar, ¿no? Porque decían algunos críticos, es que este arquitecto, aunque es reconocido, no ha entendido la naturaleza de Villahermosa, que es selvática, es agua. ¿Cómo van a construir moles como ese museo que cruza la calle, como si fuera un puente? ¿Y cómo va a ser el otro estúpido alcalde los arreates de metal? Entonces, allí, a partir de esta información que aquí se ha dicho que hemos conversado, habría que estar muy pendientes cuando se dé a conocer el proyecto final, ese error que cometieron de presentar algo no terminado, no concluido, que permitió la especulación, la manipulación y la ignorancia. Habría que ver cómo se haría. Ahora, que lo lleven a otro lugar no me parece propio porque quitaría majestad a la posibilidad de ver todo un concepto integral. Y yo pienso que eso del ecocidio se puede evitar. Digo, ¿por qué no protestan entonces contra el rellenado de pantanos, de lagunas, que son zonas naturales del hábitat de los tabasqueños? ¿Por qué no protestan para que enfrente de esa zona, del otro lado de la laguna, se haga un ¿cómo se llaman estos? Muelle o un malecón para que todos puedan ir a caminar allí, sino que está copado por, yo no sé exactamente quién es, pues, pero del otro lado no se puede recorrer la laguna. Hay casas, hay casas, mansiones. Mansiones, es una zona exclusiva. Exactamente, es como si fueras en Miami, ¿no? Sí. Entonces, yo una vez recuerdo cuando adolescente en la secundaria, alguien hizo una fiesta, alguna compañera o compañero. Yo no iba a fiestas, yo siempre estaba trabajando. Y esa vez su casa era de alguna profesora a la orilla de la laguna, como si fuera su propiedad, ¿no? O sea, yo no digo que no sea su propiedad, pero hay que hacer una retracción y que se haga allí un muelle, un camino para todos. Eso sería realmente una buena política, una buena causa de protesta, ¿no? Y así muchas otras en la ciudad. Por ejemplo, Roberto Madrazo hizo una estupidez por poner su estatua al papá, que fue un muy buen gobernador, Carlos Madrazo. Dejó en la curva que va del Paseo Tabasco y que arriba al río Grijalva y dobla por el malecón del río Grijalva que él mismo construyó, que le dice Carlos Madrazo, mandó a exponer la estatua y hay un carril para ir de una vuelta en una zona de enorme tráfico. O sea, estos políticos han
tenido mucha ambición, ya conocemos a Roberto Madrazo, y ahí lo digo, que ganó el maratón de Berlín en menos tiempo porque encontró un atajo. Ese caso ya está muy evidenciado cómo hizo trampa, se subió a un auto y ya entró a los ganadores, ¿no? Terrible. Pues eso, que son como personas, lo han sido como políticos. Mandó a hacer esa estatua que estorba la vista también, qué curioso, los extremos del más hermoso paseo de los pocos, o el único quizás, de Villahermosa, por uno el museo de este imbécil y el otro la estatua del otro estúpido. Ya me manifiesto así porque son años y años que los tabasqueños han padecido eso y nunca dicen nada. Y ahora protestan por un proyecto bueno, y está bien que protesten, pero entonces hay otras causas, no nada más esa. Pues muchas gracias, Héctor Palacio. Finalmente, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Villahermosa? En diciembre, justo a ese concierto que te digo que canté. Porque se hablaba de un malecón en Villahermosa. Ahí te va otra cosa. ¿Te acuerdas del proyecto que estaba a cargo del hijo de Lorenzo Meyer? Sí. Bueno, él en todo el país hicieron como desarrollos. Bueno, pues la gente ha protestado y le ha echado excrescencias al desarrollo de ese malecón, tanto del otro lado, de lo que se llaman las gaviotas, enfrente de Villahermosa, como del tradicional que había hecho Carlos Madrazo. Bueno, fui en diciembre y en efecto, tienes buena intuición, me fui a caminar para conocerlo. Una belleza. Una belleza. A lo largo de todo. Pero que no les gusta a la gente. Que según que dejaron solo uno, que creo que son 2 carriles, muy poco. Bueno, pues debieran hacerlo peatonal, ya eso. Exacto. Y luego que no hay nada, pues no hay actividades, pues entonces ahí que el gobierno, la Secretaría de Cultura, que tengo la impresión que es muy mala ahí en Tabasco, la actual, la Secretaría de Cultura, debería hacer eventos. Y sí, en efecto, yo fui, estaba vacío, solamente había una persona cuidando un nacimiento, ¿no? ¿Cómo ponen? Un nacimiento, los borreguitos y todo eso. Y me puse a platicar con él, que decía que lo había mandado a poner, creo, ahí eso del colegio de bachilleres, que puso uno ahí, puso otro allá. Y es que en Tabasco, sí, el calor es terrible. Y a mí una vez, antes de tiempo, me dio como una especie de golpe de sol y yo no me había dado cuenta. Yo andaba caminando contento y entonces me iba para atrás. Pero entonces hay que buscar las formas de solución. O sea, por ejemplo, que hagan una zona peatonal en la que haya descansos, en que haya... Además, eso va a crecer. Por ejemplo, allí no queda antes el despeñadero donde se inundaba y donde lloró Andrés Granier con Felipe Calderón, poniendo costales de arena cuando la inundación de 2007, hay caminitos, hay jueguitos, está precioso, a mí me gustó mucho. Claro, la gente lo que está bien les parece mal, y lo que, lo que está mal no dice nada, ¿no? ¿Es un malecón largo? Es largo, todo transcurre casi todo lo que es la parte histórica de la ciudad. O sea, antes de eso había muelles. Por ejemplo, mi abuelo llegaba a las rancherías, llegaba a entregar leña, yuca, frutas, maíz, y luego compraban. Pero eso se convirtió en los 60s, lo convirtió Carlos Madrazo, el papá de este maleante, en un malecón que para esa época muy bonito. Y ahora quedó mucho mejor. El malecón está a la orilla de una laguna, río. Del río Grijalva, yo he propuesto que le cambien a Río Tabasco. El río Grijalva es porque ahí entró desde el Golfo de México Juan de Grijalva en la expedición de 1518. Hubo 2 expediciones antes de la entrada de los Hernán Cortés por Veracruz. La de 1518, que las retuvieron en Campeche, la batalla de Champotón, se fueron a Cuba de regreso. Luego mandó otra a Velázquez y entraron por ese parque, por ese río, y le pusieron por eso Río Grijalva. Y ya en 1519 llegó Cortés, y ahí en ese mismo entronque del Golfo de México, donde está ese río, y el río Usumacinta, el más caudaloso del país, ahí derrotaron a los de Potonchán, a los locales, y fundaron la ciudad de Villahermosa a la orilla del Golfo, pero luego por las mismas condiciones climáticas tuvo que irse río adentro, y que se construyó frente a esta zona del río Grijalva. Ok, entiendo. Perfecto. Además había saque de piratas. Fíjate, en Tabasco no se desarrolló ninguna gran ciudad colonial. A Montejo, que lo habían designado Cortés a que se quedara ahí, se fue a fundar Mérida.
O sea, no hay vestigios coloniales ahí, No, o muy pocos. no, muy pocos. Te digo, lo que era, no es colonial, porque la catedral se empezó a construir en el siglo XX, la única que hay en Villahermosa, por ejemplo. Ah. Y está inacabada aún, de hecho. Y todo lo que sería el centro histórico, que había casas bonitas, pues de gente, me imagino yo, pudiente de los siglos XIX y principios del XX, las han ido destrozando. Han vuelto cajas de cemento y para comercio. Ahí en la zona que se llama Luz, y ahora veo que le llaman llamado Barrio Mágico, pues ahí ya no hay nada mágico, solo hay una o dos calles. Una que justamente está donde el museo donde nació Carlos Pellicer, la casa nació Carlos Pellicer, la casa donde nació José Gorostiza, el otro poeta. Son tres poetas tabasqueños, aunque uno se fue a vivir a Aguascalientes desde muy joven, y el otro es José Carlos Becerra. Bueno, esa calle se llama Sáenz y la otra 5 de Mayo son las que tienen algo de esos vestigios. Todos los han destrozado, no hay nada, pues es lamentable. Había unos portales que aparecen en la novela de Graham Greene que se llama El Poder y la Gloria. Está desaparecido, es una cosa horrible. Entonces, Pérez Merino, que dice Villahermosa te cubrió de fiesta la naturaleza, son tus tardes, remansos tranquilos de clara belleza, ya no me acuerdo. O sea, no, eso no existe, está en la naturaleza, sí, pero no en la arquitectura, no en la construcción humana. La humana, que son los políticos, la han destrozado. No le han tenido amor a la ciudad ni al Estado. Pues qué decepcionante. Muchas gracias, Héctor. No, al contrario, Julio, yo te agradezco muchísimo y pues estamos aquí a contacto, siguiendo yo, que celebro que estés de nuevo activo y aquí estamos para cualquier cosa.